Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo programa de Derecho Familiar. Como ustedes saben, siempre procuramos traer a los mejores intelectuales de este país, específicamente en la ciencia jurídica, y hoy nos acompañan dos distinguidos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Adrián Rentería Díaz, profesor de Filosofía del Derecho, profesor de tiempo completo en nuestra institución, quien, entre otras cuestiones, trae una gran experiencia de los años que ha pasado en Europa, específicamente en Italia, y que en un momento dado vamos a ir a esos temas de los que vamos a hablar hoy con él. Maestro, muy bienvenido a nuestro programa. Gracias, muchas gracias por la invitación, doctor Buitrón. Y el doctor Guillermo Estrada Adán, quien también varias veces ha estado con nosotros, profesor de Derecho Internacional Público, también experto en las cuestiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que hoy vamos a tratar temas específicos de derecho familiar, vinculados con dos sentencias muy importantes, donde se ha condenado a dos gobiernos, el de Costa Rica y el de Chile, en los casos que vamos a tratar con ustedes. Pero antes, permítame dar la bienvenida al doctor Guillermo Estrada Adán, quien con su tiempo y sus conocimientos está presente en este programa de Derecho Familiar. Maestro, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Decir Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo con los giros de 180 grados que ha tenido en los últimos lustros, digamos en los últimos 10 o 15 años, especialmente para México, le da una trascendencia fundamental, porque hoy, como diría algún comentarista, no estamos solos. Y usted que está allá, del otro lado de la pantalla de la televisión, escúchenos, porque si en un momento dado la forma en que las autoridades jurisdiccionales mexicanas han resuelto sus conflictos no les satisfacen a sus abogados, podemos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente hemos hablado en este programa de las cuestiones del fuero militar, de las indicaciones que son órdenes, realmente mandatos que ha emitido la Corte para que se modifique el artículo 68 en sus fracciones 2 y 3 de la Ley de Justicia Militar, para que cuando en un momento dado sean delitos cometidos por militares, sean juzgados por autoridades civiles, sobre todo cuando estos delitos son cometidos por militares contra civiles. No nos metemos a la materia de conflictos entre militares porque es propio el fuero para que así se resuelvan. Ustedes recordarán que tratamos en este programa el caso Radilla con Guillermo Estrada Adán, y que fue muy importante en su momento, y que hoy, para beneplácito de este programa de Derecho Familiar, traemos nuevamente a colación temas como la fecundación in vitro, temas como las prohibiciones o las violaciones que se hacen, inclusive a la Convención de los Derechos de la Niñez, y yo quisiera entrar en materia con Guillermo Estrada y empezar, pues sobre todo para que nos ilustre a quienes no tenemos el conocimiento de esto tan específico, que son las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tienen fuerza erga omnes, es decir, son normas que inclusive tratándose de estados específicos, como ha sido el caso de Costa Rica y Chile, han sido condenados específicamente. Entonces la primera pregunta, Guillermo, sería, para que nosotros aprendamos esto, ¿en qué consiste la responsabilidad de un Estado cuando es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Muchas gracias, doctor, que haya recibido de buena gana la oportunidad de debatir sobre o de analizar dos sentencias que tienen que ver específicamente con el derecho familiar y donde, bien dice, se declaró responsable a dos gobiernos. La responsabilidad del Estado a nivel internacional es una relación jurídica que nace producida de lo que en derecho internacional se conoce como la comisión de un hecho internacionalmente ilícito, que se compone de dos elementos. Primero, la violación a una obligación internacional, por lo tanto a una obligación contenida en una norma internacional. Y el segundo elemento es que esa violación le sea atribuida al Estado.
Si se cumplen estos dos elementos, entonces estamos en presencia de un hecho internacionalmente ilícito. Y dice la costumbre internacional, que quedó recogida en el artículo 2 de los proyectos de artículos sobre responsabilidad internacional del Estado, que todo hecho internacionalmente ilícito produce responsabilidad internacional. Y luego digo otra frase también así de corta pero llena de contenido: toda responsabilidad internacional produce consecuencias. Dentro de esas consecuencias está la obligación de reparar. Lo que hace la Corte Interamericana es acreditar el hecho internacionalmente ilícito y por lo tanto declarar responsable a un gobierno que en este caso, en las sentencias Atala Rifo en contra de Chile y Artavia Murillo en contra de Costa Rica, se estableció que la conducta violatoria era imputable a estos estados. Por lo tanto, ¿en qué? En los dos casos se violan derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En uno, bueno, en el caso de Atala Rifo se violan los artículos 5, se violan el artículo 11, el 17 de la Convención Americana, que son los derechos a la integridad personal, a la libertad personal el 7, derecho a la vida privada el 11 y el derecho a la familia el 17. La vida familiar. A la vida familiar. En cambio, en el otro, en el caso de Atala Rifo, contra el gobierno de Chile, se declaró violado el artículo 1.1 en relación con el 24, que se refiere al trato igualitario de la ley, o dicho en sentido negativo, la prohibición a la discriminación. Bueno. Esos fueron los dos, básicamente los artículos violados en estas dos sentencias. Bueno, eso es muy importante, sobre todo para la distinguida teleaudiencia, que en un momento dado no poseen la ciencia del derecho, y esto parece inalcanzable. Pero dicho en forma tan maestra y tan simple y sencilla, nosotros entendemos que el Estado, y en el caso específico los gobiernos que se han señalado de Chile y Costa Rica, han sido condenados, y como bien decía el doctor Estrada, casi siguiendo prácticamente como fuente de las obligaciones este hecho ilícito, que se han cuidado de no calificarlo como un delito internacional, sino como un hecho ilícito, que es fuente de las obligaciones y que le da derechos a la víctima de ese hecho ilícito para pedir, entre otras cuestiones, la reparación a través de la indemnización, que el concepto general de indemnizar es volver las cosas al estado que tenían, y si esto no es posible, entonces surge la indemnización compensatoria, donde dice, bueno, como esto no es posible, como ya lo mataron o ya le violaron, ahora esto hay que ponerlo en blanco y negro, pero además a esa indemnización compensatoria habría que agregar, y seguramente que a nivel internacional está regulado, la moratoria, porque si al Estado se le dice, tú para el mes de enero tienes que hacer esto y no lo cumple, a partir de entonces se le va a acumular esa otra indemnización agregada a esto, que pueden ser en un momento dado intereses o el otro supuesto, que me imagino que también así lo manejan, el de daño y perjuicio, siempre y cuando esa conducta haya originado que no se cumpla con una obligación y que pueda haber un detrimento del patrimonio o una falta de incremento al mismo. Entonces, lo que nos dice el maestro Estrada es que el Estado ha sido sometido, en este caso Costa Rica y Chile, a la competencia de la Corte Interamericana, donde particulares, donde personas, miembros de una familia, fueron a quejarse, no estaban satisfechos con la forma en que se resolvió en los fueros comunes, en los fueros normales, y entonces la Corte Interamericana los condena, los obliga, y ahora esto es muy importante porque si no se quedaría en letra muerta. Bien lo ha explicado el maestro Estrada, y entonces yo le preguntaría al doctor Rentería, en este sentido específicamente, porque estamos hablando de los dos casos al mismo tiempo, y uno específicamente se refiere a lo que ya señaló el maestro Estrada, y en el otro, que es algo tan moderno que no acaba de escribirse la historia, porque como tú lo vas seguramente a constatar, esta fecundación in vitro, que en un momento dado puede ser discriminatoria, porque no se permita para todas las personas. ¿En qué sentido, en este caso, la Corte Interamericana, en esa materia, ha dicho o ha condenado al gobierno? Bien, ese tema de la fecundación in vitro
objeto de la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica. Ese tema es extremadamente importante y en lo específico del caso se trataba de la prohibición en Costa Rica del uso de esta técnica fecundativa para resolver cuestiones de infertilidad entre las parejas, y Costa Rica en ese momento era el único país en el mundo, o al menos uno de los únicos países del mundo que mantenía esa prohibición. Entonces la pareja, o Artavia Murillo, se dirige, una vez agotadas las instancias nacionales, se dirige a la Corte por esta discriminación de que es objeto por parte de su propio país. Y es importante porque el tema pues involucra aspectos muy importantes, bueno, como pues, es la idea misma de familia. No tenemos nada más importante, no es una opinión subjetiva, es una opinión muy objetiva. Usted allá en su hogar, nosotros aquí en este foro, el presidente de la República, el de la Corte, los diputados, etcétera, yo les preguntaría, ¿qué es lo más importante que tienen que no sea la familia? Porque para bien o para mal, lo que se haga o se deje de hacer va a repercutir en la familia. Y bien lo acabas tú de señalar, que es muy importante, porque hablar de derecho familiar, que es la expresión correcta, no derecho de familia, ni de la familia, ni para la familia, sino derecho familiar, involucra el género, todo lo que sea familia, no solamente una cuestión específica. Por ejemplo, la fecundación in vitro, pues es derecho familiar. La violación a la intimidad, al secreto, a la discriminación, por ejemplo, no escuchar a un niño en un juicio, como bien lo señala la Corte Interamericana, bueno, pues esto es violatorio, es grave y es derecho familiar. Probablemente todavía los criterios privatistas, civilistas, que no aceptan esta plena existencia del derecho familiar, poco a poco con estas sentencias y los estudios que se realizan, le van dando el perfil que tiene, porque en realidad el derecho familiar, en México específicamente, es de orden público e interés social. No es privado, ni es particular, ni es en un concubinato donde los concubinos determinen que esto no va a producir efectos jurídicos. En México sí los produce. ¿Por qué? Por mandato de la ley. Porque el orden público en derecho familiar es ese conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado o impuestas por la ley, y que los que pertenecemos a una familia tenemos que cumplir sin protestar. Entonces, esto que se oye dictatorial y se oye muy fuerte es una realidad. Y a la Corte Interamericana, si sigue en ese camino de proteger los derechos familiares, va a rebasar todas las demás materias y va a tener una proyección todavía más importante de la que ha tenido hasta ahora. Voy a ir un corte y regresamos con ustedes en un momento para seguir en estas cuestiones tan importantes de cómo fue posible condenar a un Estado, y ahora que nos explique el maestro Estrada y el maestro Adrián Rentería, de qué manera, porque esto es muy importante, maestros, cómo hacerlo efectivo. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Decía yo, y si usted acaba de sintonizar su canal televisivo, estamos en el programa Derecho Familiar, que se transmite por Dish 731, por Cablevisión 112, por Sky 639, y a nivel internacional usted lo puede hacer en www.scjn.gov.mx para seguir junto con nosotros el desarrollo de estas interesantes comparecencias de los maestros, en este caso específico, del derecho familiar a nivel internacional. Maestro Guillermo Estrada, ¿cómo el Estado, y el caso concreto de Chile y Costa Rica, cómo se les obliga a que cumplan? ¿O será letra muerta la Corte Interamericana en su resolución? No, yo creo que cada vez más, como usted bien lo dijo como introducción al programa de hoy,
los estados deben voltear a ver qué dice la Corte Interamericana y cumplir. Ya la Corte Interamericana no se ha convertido, o no es, quizá nunca lo fue, un órgano que dicte sentencias sin que se cumpla realmente. Quiero decir, incluso para motivar a la lectura, ya dijimos, en un corte decíamos que las sentencias de la Corte Interamericana son larguísimas, a veces inaccesibles para la gente. Por eso tiene mucho mérito hacer estos programas que digieren un poco el material, ¿sí?, y difunden. Pero yo invito también, doctora, a su audiencia a que lean en el caso Atala Rifo contra Chile. ¿Y en dónde pueden consultar? En la página de internet de la Corte Interamericana. ¿Cuál sería la forma de accesar? ¿Te la sabes de memoria? Creo que no me atrevería, se la digo en un momento. Pero el problema. Sí, claro, el motor de búsqueda de la Corte Interamericana será sencillo. Lo que sí le voy a decir es que la Facultad de Derecho tiene un proyecto que se llama PAPIME sobre la enseñanza del derecho internacional. ¿Qué significa PAPIME? Es un proyecto de mejoramiento para la enseñanza que administra la UNAM. Es importante esto, yo soy muy quisquilloso en eso porque así como nosotros soltamos conceptos, aquí, acá y acá, y 10 abreviaturas, y los que nos ven dicen, ¿y qué será? ¿No? Entonces un poco por eso es importante el PAPIME y el otro, claro, que la gente sepa de qué hablamos. Es un proyecto de mejoramiento para la enseñanza, del cual soy responsable académico. El proyecto se llama La Enseñanza del Derecho Internacional. ¿Está en la facultad? En la página de internet de la facultad. Y a partir de ahí se puede vincular rápidamente a la Corte Interamericana. ¿Es un programa nuevo implementado por la nueva directora o ya es un programa viejo? Es un programa que está viendo la luz en la administración de la doctora Leoba, pero que lleva un par de años de trabajo. Ah, correcto. La duración total de este proyecto es de 3 años. Y lo que estamos haciendo ahí es dar a conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente de la Corte Interamericana, pero principalmente. Entonces ahí pueden encontrar esta sentencia. Lo que quería decir era que un voto parcialmente disidente del juez, un juez uruguayo que se apellida Pérez Pérez, da cuenta de, en la legislación latinoamericana, la importancia que tiene la familia. Y entonces hace un extraordinario ejercicio de derecho comparado para puntualizar en qué normas civiles, por supuesto, se habla de la familia y qué categoría o qué valor se le otorga en muchas de las legislaciones latinoamericanas. Lo que quiero decir es que el doctor Rentería puntualizó perfectamente. ¿Por qué nos interesan estas dos sentencias? Porque la familia está en el centro, en el centro de la discusión de la Corte Interamericana. Ahora sí, doctor, brevemente, ¿cómo se ejecutan, cómo se cumplimentan las sentencias de la Corte Interamericana? Al final de las sentencias, la Corte dice que ella misma se va a encargar de vigilar el cumplimiento de la sentencia, y es a través de informes. Cada estado, generalmente se le otorga de plazo 1 año, pero no es obligatorio, pueden ser 6 meses o 1 año, le debe estar rindiendo informes el estado a la Corte, diciéndole, ya cumplí con esta parte. Bien dice, si no se le paga la cantidad de que por concepto de indemnización compensatoria se debe hacer, hay un cargo moratorio y se vigila a través de informes que el Estado cumpla con lo que dice la Corte Interamericana. Y generalmente a los estados les conviene cumplir, porque no les conviene, por otro lado, aparecer exactamente como un Estado que no cumple la sentencia internacional. Entonces me parece que al final sí apelamos al prestigio del Estado que diga que cumple derechos humanos. A ver, maestro Rentería. Esto es... Permíteme, la vida familiar en realidad es un concepto amplio y ambiguo, sea en el caso que estás comentando o en el que dice Guillermo. Pero ese concepto de vida familiar que se menciona en las sentencias, en efecto, ¿cómo lo salvaguarda la Corte Interamericana? Porque es muy ambiguo, es muy genérico, la vida en familia. Sí, la Corte en ambos casos, me parece, utiliza para fundar sus sentencias una idea de familia que, en mi parecer, rompe con los esquemas tradicionales, y para eso no se apoya solamente en sus deliberaciones, en sus sentencias, en otros actos, sino también en la jurisprudencia, podemos decir, internacional. Uh-huh. Se apoya, por ejemplo, en algunas decisiones del Tribunal Internacional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
donde se vislumbra, se amplía el horizonte de la idea tradicional de familia, en el caso sobre todo de Atala Rifo, ¿no? En el que se trata de una mujer homosexual que forma una pareja con otra mujer, y este es el objeto precisamente de, ¿Ella no era de lo funcionaria contencioso. judicial? Sí. Ella era una jueza. Sí, ese caso Exacto. se trató en Puebla y ella vino personalmente a Puebla. Interesante eso, no en lo el sabía año yo. 2011. Y yo lo escuché por primera vez en una reunión que se hizo ahí internacional, y ella vino, es más, vino solo un día a exponerlo porque era una reunión importante. Sí, ¿no? sí, Jueza penal. Una jueza penal. Exactamente. Ese fue uno de los aspectos que inclusive la Pero en Corte el tomó en 2011 todavía no se consideración. resolvía. Todavía no se resolvía. Por eso hoy estaba- con el seguimiento, y estamos viendo que es una sentencia de 2012, finales del año pasado, pues estamos totalmente al día. ¿no? Estamos al día. Entonces decía yo que la Corte establece algunos criterios que rompen con nuestras ideas tradicionales acerca de la familia, y creo que eso me parece extremadamente importante, porque abre un panorama mucho más complejo, mucho más rico de implicaciones, inclusive para el derecho familiar. Bueno, aquí, esto es muy importante para ustedes sobre todo, porque están haciendo un enfoque internacional de cuestiones tan importantes como la familia. Yo he señalado, y lo he sostenido, y lo puedo demostrar, que hoy en México, y esto se hace extensivo al mundo, hay tantas familias como actos jurídicos, hechos jurídicos o hechos materiales, inseminación, originan una familia. Porque esta señora, finalmente que gana, se insemina, En el caso tiene un hijo, Costa Rica. y la inseminación no es acto jurídico. El nacimiento tampoco es acto jurídico. Son hechos jurídicos, ya el nacimiento, Calificados. que va a originar una familia distinta a la nuclear tradicional, a la idea tradicional. a la que tenemos familia de de la homosexuales hombres, de lesbianas mujeres o heterosexuales. Entonces, esto es algo que apenas empieza y hay que entrarle. De ahí la riqueza de las dos sentencias. Otro problema que mencionabas tú, doctor, es el problema de la eficacia de las sentencias. Aquí se abre otro tipo de problemáticas, porque generalmente en el derecho tendemos a pensar que una obligación instituida por un órgano, debería preverse una sanción para el caso del incumplimiento. En este caso nos movemos en un ámbito internacional, con una sentencia que tiene efectos para un ámbito nacional local, y esto pues abre un panorama de implicaciones problemáticas muy interesante, pero también difícil de captar, muy complicado, ¿no? ¿Cómo se le puede obligar al Estado si el Estado no cumple con las indicaciones que recibe de la Corte? En el sentido, lo más fácil es pagar la indemnización, ¿no? Ese es otro punto. Este es lo más simple. Muy importante, porque tú ya te brincaste, dices pagar. Pero, ¿quién cuantifica? O sea, vas a pagar. Vamos a suponer esta señora. ¿Cuánto? $1,000, $10,000, o cuál es el criterio para darle una cantidad? Sí, son parámetros subjetivos, ¿no? Como que se refieren a expresiones del derecho, que dejan abierta la posibilidad de que se cuantifique en razón de la percepción subjetiva de las cortes, ¿no? de los claro, juzgadores. hay una discrecionalidad completamente judicial, porque si se indemniza con base en facturas, quiero decir, en tratamiento psicológico, que eso puede ser comprobable, pues pero entonces se moral, tiene un parámetro. Pero el daño moral, daño inmaterial... Daño inmaterial, como establece la sentencia. ¿Cómo lo acredita? La Corte Interamericana ha utilizado parámetros, bueno, quizá es incorrecto lo que digo, más bien no ha utilizado parámetros. No hay. No hay un parámetro específico. Ellos mismos han fijado, luego dice la Corte en algunos párrafos, en equidad, perdón, pero cualquier cosa que eso signifique, en equidad fija una cantidad que se ha movido entre los $1,000 o los 5,000, los $10,000, un poco considerando cuáles son las víctimas, cuántas son, y entonces hace una
división equitativa, ¿no? Pero esa es una parte que hay que criticarle a la Corte Interamericana. No hay un esquema, un parámetro, un método en el cual se pueda decir, claro, cuánto o cómo se materializa el daño psicológico a las niñas, por ejemplo, ¿no? que cambiaron de su ámbito familiar. Primero estaban con el esposo. Lo que quizás hace falta decir para tenerlo bien claro es que la señora Tala Rifo, la funcionaria judicial, tuvo un primer matrimonio, es decir, 2 matrimonios previos. En uno tuvo un niño, en el otro tuvo 2 niñas, y luego se separó del vínculo familiar y forma otra familia con otra persona, es decir, ya abiertamente homosexual, y entonces es el papá de las niñas la que dice, aquí hay un valor, un valor que los jueces, que el derecho debe proteger, y entonces se queda él con las niñas. Es decir, al final, ¿cómo cuantifico el daño para las niñas de la señora Tala Rifo? Es muy difícil, y la Corte no tiene esquemas que nosotros podamos decir didácticos, claros para establecer las cuantías. Es un poco, como dice la Corte, en equidad. Sí, sí. Criterios muy subjetivos, ¿no? Que llaman en cuenta el daño inmaterial, pero ¿quién va a cuantificar cuál es el daño inmaterial? Aquí hay algo que es muy importante, y siempre el tiempo es nuestra primera presión, y no quisiera desperdiciar esta oportunidad de que estés aquí, y la experiencia que tú traes en esto. En Europa, ¿cómo están estos problemas y qué soluciones se han planteado? Porque, evidentemente, por ejemplo, el registro del Estado civil. Pues ahora ya tenemos un concepto, porque antes era ambiguo decir, ¿a dónde vas? Voy a Europa. No existía. Hoy sí existe. Es un concepto jurídico, constitucional, con órganos, etcétera. Y entonces, dicho con propiedad, en Europa, ¿qué están haciendo en este caso específico, por ejemplo, de los derechos del niño, o de la inseminación artificial, o de las clases de familias, los homosexuales, si pueden o no adoptar, por ejemplo? Pues todo este terreno es un terreno que se está fermentando con mucha vitalidad. Y claro, a pesar de los procesos de unificación europea, en muchos sentidos, pues todavía las legislaciones nacionales son diferentes en un país que en otro, ¿no? En Italia, por ejemplo, en el 2004 se legisló, después de que por mucho tiempo estuvo nada más legislado a través de un mandato del ministro de la Salud, se legisló acerca de la procreación asistida, el in vitro y otras técnicas, mediante una legislación bastante represiva porque lo permitía bajo determinadas circunstancias, pero todos los costos asumidos por la pareja que tenía el problema. Déjame interrumpirte un momento, porque quiero meter a Guillermo Estrada a esto, lo voy a meter un poco en Honduras, pero él es un jurista de polainas. Esto que plantea el maestro Rentería, Europa, etcétera, trae problemas graves de filiación. ¿Quién es el papá del hijo de la señora esta chilena? Si es un donador anónimo, si sí se sabe, y si en realidad lo compró ella, si esto está en el mercado, y si ella es la dueña, pero hay una filiación. Nosotros seguíamos principios, los voy a señalar simplemente como referencia histórica y cultural, que se han superado, que se decían los romanos. Mater semper certa est. La madre siempre es cierta por el solo hecho del nacimiento. Pero el papá, no como, pues evidentemente, si el hombre tiene una relación así, no se va a embarazar. La confianza, hablando del matrimonio como origen de la familia, decían los romanos, pater is est quod nuptia demonstrant. El papá de este niño es el esposo de esta señora. Pero es que hace 5 años no lo ve, sino más que hay un principio para proteger ese producto. Claro. Hoy eso es una referencia histórica. Parece superado por los hechos. Evidentemente, porque decir, vamos a suponer una mujer alquila su vientre, como está regulado en Tabasco, y le meten el óvulo fecundado, y ella es un habitáculo.
Claro, claro. No le transmite incluso nada. Pero el hecho del nacimiento la convierte ya en mamá. La filiación, en este caso, ¿cómo crees que se manejaría? ¿O quién es el papá? ¿Qué pasaría? En el caso de Europa, y como en el caso de América Latina, no hay un consenso. No hay un consenso europeo. Y el Tribunal Europeo, cuando ha tenido que revisar cuestiones de filiación en esos casos, dice, yo no puedo establecer un estándar al cual todos los estados volteen a ver, porque cada estado lo puede regular según crea. Es lo que el Tribunal Europeo le ha denominado el margen de discrecionalidad. Que cada estado regule si al final la filiación se va a determinar por un hecho jurídico como el alumbramiento, o si en cambio por la carga genética el ADN. de un determinado. Exactamente. Es decir, ¿cuál es la regla? No hay regla en realidad. Es el Estado el que tiene la libertad, la discrecionalidad Pero de ahí, otorgar. Guillermo, nosotros, y lo acabo de poner como un ejemplo en una reunión que tuve en días pasados, lo puse como un ejemplo de vergüenza jurídica para los abogados, el Distrito Federal. El Distrito Federal tiene, para decirlo rápidamente, 42 juzgados familiares, que ya cuenta, para una población de 8 millones y pico, y 15 magistrados familiares, porque tiene 5 salas familiares. ¿Y qué es lo que no tiene? Leyes familiares. Pues esto es como magia. ¿Cómo pueden jueces familiares y magistrados resolver? Por lo que tú acabas de decir, la discrecionalidad. Pero nosotros tenemos una obligación como juristas, como preocupados del estudio de esto y dar soluciones. Porque si usamos esas fórmulas en la equidad y la discrecionalidad, bueno, pues por eso son estos problemas, ¿no? Por supuesto. Sí, el problema de la filiación es un problema importantísimo y que se dio en Europa después del primer nacimiento de una niña en probeta, ¿no? Como dice el Guillermo Estrada, con una libertad bajo parámetros muy genéricos en los cuales cada Estado miembro se puede mover. Los problemas pues son muchísimos, esos de la filiación, por ejemplo, un problema que recuerdo yo pocos años después del primer nacimiento, en 78, en Inglaterra, de Louis Brown, fue el padre que revoca su paternidad que había sido obtenida por su mujer mediante semen de donador. Simplemente el padre después quiere desconocer al hijo al cuyo nacimiento había dado su consentimiento a través de un donador fuera de la pareja, ¿no? Y es cuando vemos claramente cómo el derecho, y nosotros como operadores jurídicos tenemos que tomarlo en consideración, el derecho corre siempre detrás de la realidad y tenemos que preocuparnos por, en la medida en que podamos, seamos capaces de preparar instrumentos para que en la práctica, como tú decías, los operadores jurídicos prácticos decidan de la manera más racional en un contexto donde faltan indicaciones concretas, ¿no? Porque la ciencia pues corre más adelante que nosotros, ¿no? Esto de la procreación in vitro es un claro ejemplo que nos dice que el derecho tiene que prepararse con sus instrumentos para solucionar estas controversias. Bueno, como ustedes ven, y les dije al principio del programa, es tan interesante y tan importante que con expertos como Guillermo Estrada y Adrián Rentería, y la forma de expresarlo lisa, llana, clara, algo que a veces es esotérico o que se requiere, como en el oráculo de Delfos, unas pitonisas para que interpreten lo que estaban diciendo los sacerdotes. Aquí tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy explícitos y llamar las cosas por su nombre, que es uno de los graves problemas, no solo en derecho familiar. Imagínense ustedes, si 200 años o más la tradición ha sido, no defina la ley lo que legisla. Para mí es una contradictio in adiecto, es una aberración jurídica, porque si soy el legislador, pues debo definir lo que legislo, si no va a venir el que diga, lo que dijo el legislador no es cierto. Pero vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes a la tercera parte del programa, que probablemente sea la más interesante.
gracias por seguir con nosotros en el programa Derecho Familiar. Si usted acaba de sintonizar el canal, estamos hablando de cuestiones tan importantes como la familia, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los perfiles europeos que se están dando aprovechando la experiencia del maestro Adrián Rentería, que recientemente acaba de regresar a México después de su estancia desde 1985 en las principales universidades en Europa, específicamente en Italia, y bueno, ahora él es un filósofo del derecho y los hemos metido a esta cuestión, maestro, que precisamente una de las metas, tareas que yo te planteé hace muy poco, es que Durango va a establecer por primera vez en este país la especialidad, maestría y doctorado en Derecho Familiar, y donde vamos a hablar de la filosofía del derecho familiar, donde vamos a hablar, Guillermo Estrada, que ustedes tienen ya un lugar ahí como catedráticos, de este derecho internacional familiar, porque es evidente, y todo está por hacerse. Entonces, a esto que hemos dicho antes, me gustaría escuchar tu propuesta, porque pues efectivamente esto es muy ambiguo, los principios no están definidos. ¿Qué crees que deberíamos de hacer? Desde luego la tarea del jurista debe ser ir concretar cosas, darle contenido. Usted dijo hace un momento que el concepto de vida familiar es un concepto ambiguo. Totalmente. Y tiene razón, por supuesto. Se introducen las normas jurídicas, sean nacionales o internacionales, el proceso es el mismo, y no se le otorga un contenido definitivo, lo cual por otro lado puede ser bueno si consideramos que definirlo en un momento dado lo limita completamente, ¿no? Y por otro lado impediría a lo mejor, ya no digo yo cambiarlo, sino simplemente dialogarlo, criticarlo, reafirmarlo, quizá en algunos casos. En el caso de estas dos sentencias de la Corte Interamericana, a mí me da la impresión, no lo dice la Corte Interamericana, pero me da la impresión que en esta actitud crítica hacia ella, tiene dos sociedades profundamente católicas, la sociedad chilena y la sociedad costarricense. Decíamos incluso en el caso de Costa Rica, junto con Argentina, incluso son estados latinoamericanos en los que su constitución todavía se establece la religión católica como una religión oficial. Y tratándose de temas de fecundación in vitro, lo que la Corte Interamericana trata de establecer es a partir de cuándo comienza la vida. Y la norma jurídica no le alcanza, porque el artículo 4 de la Convención Americana dice que la vida se comenzará a proteger desde el momento de la concepción. Entonces, la Corte Interamericana tiene que recibir digamos, el soporte, el insumo científico, pero resulta que el insumo científico tampoco es definitivo y todavía hay disenso en algunas cosas. Al final la Corte Interamericana dice, cuando la convención habla de concepción, a propósito de la fecundación in vitro, significa la implementación del óvulo fecundado en el útero de una mujer. Por lo tanto, ahí Costa Rica, ahí está definiendo. Uh-huh. Pero lo que quiero decir es que quizá la Corte Interamericana tiene encima determinados valores, religiosos o no, simplemente quiero decir valores, que le orientan a decidir eso. Tiene el texto jurídico, pero para darle contenido a estos conceptos ambiguos tiene que valerse de otros principios que no están necesariamente en la norma. Y eso es peligroso porque la decisión judicial puede establecer un cierto parámetro que los otros estados pueden voltear a ver y decir, la Corte Interamericana dijo que concepción es esto. Las consecuencias a lo mejor no son del todo medibles todavía en una jurisprudencia tan reciente, pero hay que ver cómo los juristas lo criticamos, lo analizamos y cómo reformulamos eso que ha dicho la Corte Interamericana. Creo que esa es nuestra función ahora. Bueno, él te ha puesto un puente para un filósofo como tú para hablar de los valores. Claro. En efecto, los valores que uno percibe leyendo ambas sentencias, pues son valores del más alto nivel en una sociedad y en un individuo. Valores como la dignidad de la persona, el principio de igualdad, la no discriminación, la privacidad y conceptos a esto conectados, el concepto de persona, el concepto de salud, la contraposición entre natural y artificial. Y todas estas son cuestiones que nosotros encontramos en las legislaciones nacionales y a nivel internacional, pero que por su misma naturaleza no pueden ser definidas
de una manera completa, lo más para evitar los espacios discrecionales. Son expresiones, todas estas, que dejan espacio para una amplia valoración subjetiva. Pero precisamente ahí yo difiero de ustedes dos, quizá por mi formación civilista primero y luego jus familiarista, que el verdadero jurista tiene que ser el que recoge la realidad y la convierte en norma jurídica, o el que dicta la norma jurídica y modifica esa realidad. Porque si seguimos en el limbo, en esa complejidad, pues por ejemplo, el caso concreto de esta señora que se hace inseminar, el caso específico ahí está. Pero ella tiene todo el derecho, trátese de una sociedad católica o no, lo que sea, porque finalmente ella está ejerciendo plenamente los derechos mismos que le otorga las constituciones y le otorga todo lo que hemos estado dialogando. Porque si finalmente no entramos, aunque sea una definición incipiente, a decir, por ejemplo, una aberración jurídica extraordinaria, una más de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y si estoy mal, ustedes corríjanme. Se dice, y todo el mundo lo repite y lo ratifica, incluida la Suprema Corte, ¿qué es el matrimonio? ¿Cómo se regula el matrimonio de homosexuales en el Distrito Federal? Bueno, te voy a dar completa la información. El artículo 146 dice: el matrimonio es la unión libre de dos personas, punto. Yo, gramaticalmente, que sé leer y escribir, no veo que ahí diga que son dos personas del mismo o diferente sexo. Dice dos personas. Claro. ¿Eso es bueno para el derecho familiar? Hay quien dice, pues qué bueno que nomás dijeron dos personas. Bueno, la ley del proyecto Sociedad de Convivencia en el año 2003, que en su momento con Juan Luis González Alcántara, que era el presidente del tribunal, me llamó para revisar, decía el primer artículo: la ley de sociedad de convivencia se puede celebrar entre dos o más personas. Pues iban a estar encantados. Bueno, en el caso específico de esa definición del matrimonio como unión de dos personas, sin mencionar el sexo, es precisamente refleja lo que decía antes Guillermo, ¿no? Una definición que fuera más concreta, unión de dos personas heterosexuales, pues es más precisa. Pero si mira, dijera, el matrimonio es la unión de dos personas del mismo o diferente sexo, punto. Sería más explícita en sus intenciones, ¿no? Sería más explícita en su ratio. Es como se expresa de la manera en que tú lo mencionas, es una manera muy telegráfica, que deja el espacio para parejas del mismo sexo, parejas de sexo diferente, ¿no? En el caso, la opción, la alternativa era especificarlo claramente. Posiblemente es una opción del legislador dejarlo de manera más abierta. Tú eres jurista. La gente que nos ve, que no posee la ciencia del derecho, están escuchándonos. A ellos les vamos a decir que ahí dice que el matrimonio es la unión libre de dos personas y que ahí dice que son lesbianas, son homosexuales o son heterosexuales. ¿Ahí dice eso? No. Digo. No lo dice explícitamente. No, pero ni como milagro, maestro. Sí, es una interpretación. Probablemente a veces los legisladores tienen la tendencia a ocultar detrás de un lenguaje un cierto modo de utilización, de uso, para no decir abiertamente lo que se quiere establecer, ¿no? Como juristas esto creo que nos es bastante claro. Regresemos a este buen camino que ustedes señalaron, que es un tema también muy importante. ¿Cómo puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos proteger
y señalar que la orientación sexual es prioritaria, como lo dice en la sentencia. ¿Qué significa? La orientación sexual es prioritaria. Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿eso qué es? Bueno, en el caso específico... Pero tú eres experto en eso, por eso te pregunto. Lo que trata de decir, claro, cuando interpreta el artículo 1.1 de la Convención, que establece los parámetros generales de quiénes son los que se benefician de los derechos humanos, dice que no pueden ser discriminados por razón de religión, por una orientación política, etcétera. Y le introduce la Corte Interamericana el concepto de orientación sexual, porque además ahí habla de una interpretación evolutiva. ¿Qué es orientación sexual? ¿Quieren irse para decir los del mismo sexo o qué? Es como el primer artículo de la Constitución que se modificó, de los derechos humanos fundamentales, y que fue toda una discusión, y que debieron de haber dicho con toda claridad que es por lo que yo voy. Sea cual fuere la preferencia sexual que tienes, no así tan ambiguo de que pues la orientación, porque pues no. Es lo que mencionaba yo antes, ¿no? La tendencia a veces a no decir abiertamente, a veces no por llamar razones las cosas con su nombre, creando a veces dificultades interpretativas peores o divergencias, ¿no? No, en eso estoy de acuerdo con usted. Por supuesto, aquí el derecho, es decir, si va a incluir una categoría dentro del discurso jurídico, debe hacerlo de manera explícita. En eso estoy completamente de acuerdo. Creí que la pregunta era en otro sentido, ¿no? Como en darle el contenido a este concepto que en principio no estaba incluido en el artículo 1 de la Convención Americana. Pero claro, en ocasiones las cosas hay que decirlas como son. Y el derecho precisamente por una cuestión de seguridad jurídica, de claridad en el discurso con el cual trabajamos los juristas, debe decirse tal como es, ¿no? Claro. Y evitar ante todo, y eso el juez debería hacerlo, evitar ante todo estas sombras, ¿no?, que pueden aparecer al momento de utilizar estos conceptos. Yo diría que lo erróneo sería que el legislador o el juez voluntariamente use sombras en su discurso, ¿no?, precisamente para ocultar otras cosas. Sí. Al contrario, habría que exigirles claridad en las sentencias o en las normas jurídicas, ¿no?, en la redacción de las normas jurídicas. Sí, esto no hay la menor duda sobre esto, aunque sabemos que hay muchas inercias tradicionales que van en otra dirección, ¿no? Yo quisiera llamar la atención, doctor, si me permites, sobre el aspecto de la eficacia de la jurisdicción internacional sobre los estados que adhieren a las convenciones, a los tratados, al derecho internacional. Creo que ese es un problema de una envergadura enorme, porque el problema de la eficacia de las normas, tanto a nivel nacional, donde lo vemos que las normas, muchas veces el discurso de las normas se utiliza a veces con fines nada más emotivos, sin preocuparnos después por parte de los aparatos públicos de si se aplican efectivamente en la realidad. En el caso del derecho internacional esto se nos complica de una manera mucho más amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos en el Estado Nacional tenemos la impresión de que existe por parte del Estado el monopolio de la fuerza para imponer la sanción cuando no se cumple la obligación. Pero en el caso del derecho internacional y en el caso de estas dos sentencias de la Corte, la Corte impone deberes, impone obligaciones a los Estados y se dice la Corte dispuesta a vigilar que se cumpla con estas obligaciones. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si el Estado no cumple con lo que la Corte establece? ¿Qué sanciones se pueden poner en acto? Bueno, ahí tú dejas ya algo muy importante y dada la premura de nuestro tiempo, yo le pediría a Guillermo Estrada que, dada la complejidad de todo lo que hemos hablado, nos pudiera hacer alguna síntesis para la distinguida teleaudiencia, dejar brevemente algún mensaje en este sentido, ¿no? Doctor, lo que yo diría, un poco recogiendo las ideas que hemos vertido aquí, es que el derecho familiar hoy por hoy está en el derecho internacional, sin duda.
tenemos que revisar lo que están diciendo los actores internacionales, específicamente en nuestro caso estamos obligados como juristas a saber qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tenemos 2 sentencias importantes para discutirlas en materia de derecho familiar. Por lo tanto, estamos obligados a leerlas y a entenderlas y a dialogar con la Corte Interamericana. Y sacar algo de ahí. Claro, por supuesto, sacar algo. Y al final, un poco hablando de esta efectividad de las sentencias, no podemos dejar que una sentencia internacional no se cumpla. No tenemos un medio jurídico, si no hay una coacción como si la hay en el derecho interno. Pero me parece que nuestra tarea es denunciar el incumplimiento. Si un Estado no cumple una sentencia internacional, y en este caso las de la Corte Interamericana, o actúa en sentido contrario incluso, porque hay estados así, sigue habiendo estados dictatoriales, a veces no de forma, pero sí en el fondo, nuestra tarea es denunciar desde nuestras plataformas y decir, a ver, el pleno alcance de los derechos fundamentales, el pleno respeto a los derechos fundamentales de las familias o al derecho familiar, si no se cumple, tenemos que estar ahí para denunciarlo. Esa sería nuestra tarea. Maestro, una breve conclusión. Estoy completamente de acuerdo con esta indicación que hace el maestro Estrada. Es decir, la tarea del jurista, me parece, tiene también que dedicarse a estos aspectos que tienen que ver con la lectura de lo que sucede concretamente en los tribunales y no limitarnos a reproducir fielmente lo que las normas dicen que debe ser sin preocuparnos sobre lo que es efectivamente. Claro, este es un esfuerzo que se le pide al jurista que se suma a lo que ya hace tradicionalmente, pero creo que vale la pena porque al menos en mi perspectiva, el jurista como actor social y como parte de su responsabilidad como estudioso del derecho, me parece que apunta en esa dirección. Y el caso del derecho familiar, que afecta a los intereses de esta construcción jurídica tan importante a la base de la sociedad, me parece mayormente importante. Bueno, precisamente creo que lo que más a mí en el caso concreto me gustaría rescatar de lo que acaba de decir Guillermo Estrada es esta proyección internacional del derecho familiar. Imagínense ustedes, antes de despedirnos, en México, el mismo asunto, la misma materia, vamos a escoger el matrimonio, se legisla con 24 códigos civiles diferentes, con 8 códigos familiares distintos y con un código civil federal que va totalmente a la saga de todo esto. Eso es internamente. ¿De qué manera podríamos lograr, y este es un reto el que lanza el maestro Guillermo Estrada, que el derecho familiar internacional tuviera la eficacia, porque en este caso estas sentencias donde se condena a los propios estados son modelos y podrían tener una gran aplicación y ser un acicate para que las autoridades internas locales cumplan y que en un momento dado el derecho familiar y la familia estén realmente protegidos. Yo, como siempre, les agradezco a ustedes que nos permitan llegar a su hogar, porque ustedes saben que porque nos ven, este programa es una realidad. Recuerden que lo pueden ver en las diferentes estaciones de la televisión, como Cablevisión 112, Sky 639, en Dish 731, a nivel internacional, en www.scjn.gov.mx. Igualmente me pueden escribir al correo electrónico jguitron@derechofamiliar.net o llamar al 56 39 22 35. Díganme a quién quieren ver, qué temas quieren que tratemos y con mucho gusto estaremos, como siempre, tratando de llevar la vanguardia en estos programas del canal judicial y específicamente del derecho familiar. Por hoy les reitero mi agradecimiento y esperemos vernos pronto en otro programa de Derecho Familiar. Thank you.